segundo Festival Internacional de la Facultad y tenemos el agrado de contar y damos la bienvenida a Jessica Carpinteiro, directora de Cooperación Académica, y a Brenda Gasca, directora de Intercambio y Movilidad Estudiantil, ambas de la DGESI. Muchas gracias y bienvenidas. Nos hablarán de la internacionalización de la DGESI y la movilidad que tenemos. Adelante, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Facultad de Contaduría y Administración por la invitación a este festival. Estamos muy contentas de estar aquí y participar en este evento tan interesante y tan importante para toda nuestra comunidad universitaria. Así que les vamos a hablar un poco de qué hacemos desde la Dirección General de Cooperación Internacional. Vamos a hablarles un poco de todo lo que hacemos. Desde luego que algo que les interesa muchísimo a todos nuestros alumnos es el tema de la movilidad, y para eso pues tenemos aquí también a la maestra Gasca, que es la experta en el tema. Entonces vamos a irnos muy rápido con la información general de la DGESI, como le llamamos a esta dirección, para que podamos también hablarles y escucharlos a ustedes si es que tienen alguna pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, nada más indíquenme si la están viendo correctamente. De acuerdo. Perdón. Bueno, como les decíamos, nosotros formamos parte de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la DGESI, que ya tiene pues una gran historia en la universidad. ¿Cómo estamos nosotros conformados? Bueno, este es un organigrama rápido que queremos mostrar para quienes aún no ubican bien en dónde y cómo estamos en el mapa universitario. Bueno, pues tenemos la rectoría, de donde se desprende la Secretaría de Desarrollo Institucional, a cargo de la doctora Dávila, y a su vez la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, con la coordinación del doctor Trigo, y de ahí desprendemos también la Dirección General de Cooperación e Internacionalización y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. ¿Qué pasa también dentro de esta estructura? Pues que contamos con sedes estratégicas en el mundo, 3 escuelas de extensión en Canadá y en Estados Unidos, y 10 centros de estudios mexicanos en Asia, Europa y Latinoamérica. Con esto buscamos nosotros, y África, perdón, se me estaba olvidando también la sede que tenemos en Johannesburgo. Con esto buscamos extender nuestras dimensiones, que la UNAM llegue a más rincones y poder generar mayor cooperación internacional. También tenemos la red de macrouniversidades públicas de América Latina y el Caribe, en donde nosotros formamos parte, y bueno, con quien tenemos estas alianzas interesantes con universidades de grande prestigio. También está la Unidad Internacional de Sedes Universitarias, que cuenta hoy en día con 9 instituciones de educación superior extranjeras, y a su vez tenemos una red universitaria de responsables de internacionalización, a la que cariñosamente por sus siglas llamamos RURI, y bueno, en esta red están conformadas casi todas, me atrevería a decir que un gran porcentaje de las entidades académicas de la UNAM, con representantes que nos ayudan a pues extender toda esta parte de la cooperación internacional. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Bueno, pues la UNAM se rige bajo políticas de internacionalización. Son 6 estas políticas. Una de ellas es fomentar esta internacionalización en áreas de interés para el país. La otra es consolidar, desde luego, el prestigio que tiene nuestra universidad a nivel internacional. El 3 es ampliar y fortalecer estas alianzas estratégicas con socios internacionales, institucionales, alrededor del mundo. También fortalecer la inserción académica y del alumnado en proyectos de investigación, programas y acciones de formación académica y cultural, ofrecidos por las distintas IES extranjeras para favorecer el desarrollo de nuestro país. También convocar académicos y alumnos extranjeros a la UNAM para participar en programas de formación académica. Nosotros hacemos internacionalización hacia adentro y hacia afuera, ¿no? También nos gusta recibir estos académicos y alumnos del extranjero para que conozcan nuestra universidad y sean parte de ella. Y desde luego apoyar programas que refuercen los valores derivados de la diversidad, con el fin de impulsar la interculturalidad, la igualdad de género y el multiculturalismo.
¿Cuál ha sido los pasos que la internacionalización ha dado a lo largo de los años? Bueno, pues en 1955 se fundó una oficina de intercambio cultural y becas, en donde comenzaban ya estos primeros pasos en rumbo a la internacionalización. Continuamos en 1977 con la creación de la Dirección General de Intercambio Académico. Ya se veía una necesidad de estructurar y de tener una base para poder impulsar las relaciones interinstitucionales con universidades en otros países. En el año 2000 se funda la Oficina de Colaboración Interinstitucional, donde pues se centralizaron todas estas iniciativas internacionales de la Administración Central de la UNAM para en el 2009 crearse esta Dirección General de Cooperación e Internacionalización, en la que la maestra Brenda y yo trabajamos y formamos parte. Y bueno, pues fue con esta finalidad de fortalecer la presencia de la UNAM, tanto a nivel nacional como internacional. En el 2015 se ve esta necesidad de crear una coordinación, porque ya eran más entes las que participaban en el camino internacional, y se crea la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales que hace un momento mostraba en el organigrama. Y bueno, ¿cuáles son en realidad las funciones que hoy en día tiene la DGESI? Pues tiene principalmente tres. Una que es el fomento a la internacionalización, la otra que es la movilidad estudiantil y desde luego la cooperación académica. La quisimos representar así como la ven en pantalla con unos engranes, porque una va de la mano de la otra y así sucesivamente, y juntos vamos caminando en esta dirección hacia la internacionalización. Del otro lado pueden ver un mapa con algunas banderas. Como les mencionaba, tenemos hoy en día 13 sedes de nuestra universidad fuera de México. Tenemos la fortuna de decir que casi ocupamos toda la extensión territorial. Estas sedes tienen un área de influencia, es decir, no se limitan solamente al país en donde están ubicadas, sino que también llegan a otras dimensiones, y con eso pretendemos tener mayor acercamiento a distintas instituciones de educación superior o instancias internacionales con las que deseamos hacer cooperación. Bueno, vamos a hablarles un poco ahora de qué es el fomento a la internacionalización. Es un tema que suena bastante interesante, pero ¿cómo se lleva a cabo y para qué o cómo funciona, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues primero decirles que gracias a esta subdirección y al apoyo que hemos recibido por parte de todas las entidades académicas y desde luego con la coordinación del doctor Trigo en la CRAI, nosotros pudimos formar una red universitaria de responsables de internacionalización, una red que se creó en el año 2017. Y bueno, pues los objetivos de esta RURI, como nosotros le llamamos, es fortalecer e impulsar las estrategias de internacionalización en cada entidad académica. Entonces, para todos los que nos estén escuchando y viendo en este momento, que sepan que en su entidad académica, en este caso nuestra anfitriona en la Facultad de Contaduría y Administración, tiene una persona, tiene a alguien que apoya a esta red, que es parte de esta red y que justamente busca fortalecer e impulsar estas estrategias. Muchos de ustedes a lo mejor ya conocen quién es, más adelante también vamos a dar más detalle, pero es importante que ustedes sepan que existe esta figura, que se puedan acercar a esta área, dentro del área de internacionalización de su facultad, y que les pueda ayudar a orientarlos para que sepan cuáles son estas oportunidades internacionales que tienen. Ellos son su primer contacto con la internacionalización. Entonces, bueno, pues justo se creó para fortalecer e impulsar la internacionalización, que no solo se limitó a la presencial, sino también a la internacionalización en línea, ¿no? Sabemos que no solo por la pandemia, que sí nos enseñó muchísimo, pues estas opciones digitales en línea se vieron muy fortalecidas, ¿no? Nosotros desde antes ya lo habíamos empezado a ver, se potencializó desde luego, ahorita vamos a ver un programa muy interesante que se potencializó, y que sepan que también está esta oportunidad de hacer internacionalización en esta modalidad.
También se creó una comisión para el diseño de programas de impulso a la titulación por actividades académicas en el extranjero, que estaba dedicada a estudiar la situación de los egresados y cómo podíamos impulsarles para que se pudieran titular de una manera más ágil. Entonces, de esta comisión derivó un programa que se llama Programa de Impulso para la Titulación por Actividades Académicas en el Extranjero, y como a nosotros nos encantan las siglas, le llamamos PITAE, y este programa dio como resultado convocatorias. Hoy en día tenemos varias convocatorias, vamos a hablar de eso más adelante, para que los egresados también puedan participar, y todo eso gracias al trabajo arduo que realiza la RURI. Por otro lado, también hay una comisión para la atención de la irregularidad académica por movilidad estudiantil. Para nosotros, y eso tal vez lo va a detallar más adelante la maestra Gasca, era muy importante que los alumnos que hacen una estancia en el extranjero, semestral o de investigación o la que sea, pudieran regresar e insertarse nuevamente a su actividad académica en México sin ningún inconveniente, que no resultara una especie de castigo, el me voy, ahora me volví regular, etc. Entonces se formó esta comisión que sigue activa, que justo busca atender esta parte de la irregularidad y que hoy en día pues está dando frutos muy interesantes y que las entidades académicas han considerado para que todos ustedes cuando tengan o quieran hacer alguna necesidad, alguna actividad en el extranjero, tengan la necesidad de hacer una movilidad internacional, pues la puedan hacer sin ninguna dificultad a su regreso. Entonces, estas son las grandes actividades que ha realizado la red, entre muchas otras, porque justo nos reunimos cada 2 meses para hablar de diferentes temas internacionales y ir poniéndonos al día, ¿no?, de todo lo que está pasando en el mundo. Otro programa muy interesante que la Subdirección de Fomento a la Internacionalización ha preservado y fortalecido a lo largo de los años es un programa de voluntariado que se llama Un Amigo. Este programa de voluntariado tiene distintas áreas, pero una de ellas es, primero, buscar apoyar a un igual de estudiante internacional o nacional que viene a nuestra universidad a hacer una actividad académica. Y esta persona, un amigo, que es un estudiante mexicano de la UNAM, se encarga de acompañar, de apoyar, de orientar, a veces hasta de enseñarle la ciudad a estas personas que se vuelven estudiantes de la UNAM y que están aquí por un periodo determinado. Los unamigos, como les llamamos, que pueden ver en la pantalla una fotografía de algunos de ellos, pues son personas, alumnos que voluntariamente se inscriben a este programa y apoyan durante toda su estancia académica a estudiantes internacionales y nacionales, y bueno, pues les ayudan a esta inclusión académica, institucional, social y cultural. Y pues se llama Un Amigo porque finalmente hemos visto que al concluir su estancia y al concluir el periodo que fue establecido, pues ellos se vuelven realmente amigos muy cercanos. Entonces, es algo muy interesante, se practican mucho los idiomas, hay un intercambio cultural increíble, y esto fomentamos en esta subdirección. Esperemos que ustedes tengan la oportunidad en algún momento de ser un amigos. Siempre están las dos caras de la moneda. Algún día ustedes son los estudiantes que se van y otro día ustedes son los amigos que reciben a algún estudiante. Entonces, este es otro programa que tenemos que también está muy interesante y al que invitamos a ustedes puedan participar. Por otro lado, también el fomento a la internacionalización busca impulsar estas escuelas de verano que tenemos. Hay cursos de colaboración conjunta, hay cursos hechos a la medida y cursos de verano. Es un programa muy interesante porque justamente busca la vinculación entre instituciones extranjeras y la UNAM todo el tiempo en términos de colaboración conjunta. Es decir, ambos ponemos de nuestra parte para que estas colaboraciones se lleven a cabo. Aquí pueden ver algunas imágenes de programas de Study Abroad que ya se han realizado y de los cuales pues nosotros estamos tomando como buenas prácticas para generar más y más proyectos.
Entonces, si se interesan en algún programa de estos, también, por favor, no duden en acercarse a su RURI, es decir, a la persona encargada de internacionalización en su entidad, o bien escribirnos a nosotros también directamente. Otro curso que ya les había mencionado un poco hace un momento son los cursos de colaboración internacional en línea. Estos cursos que ahora cada vez se han vuelto más importantes a nivel internacional, los famosos cursos COIL, por sus siglas en inglés, Collaborative Online International Learning. Estos cursos nos ayudan a tener una colaboración conjunta muy estrecha, en donde existe un grupo que estudia en la UNAM, en una determinada materia y carrera, que hace una vinculación con una universidad extranjera en una materia y en una carrera y conjugan el aprendizaje. Por eso se llama colaboración internacional. Son cursos en línea que se llevan a cabo. La UNAM ya tiene su propio UNAM COIL y a veces se juntan con la escuela de verano, entonces se vuelven una modalidad mixta, lo cual lo hace aún más fuerte. Y el curso UNAM COIL Integral, que es el curso más robusto que se tiene en este sistema, es el que combina idioma, curso académico y escuela de verano. Por favor, si a ustedes les interesa algún tipo de curso COIL, no duden en acercarse también a nosotros para que sepan cómo su escuela y su carrera puede participar en estos. Es importante mencionarles que nosotros también desde la Subdirección de Fomento a la Internacionalización tenemos relaciones interinstitucionales muy importantes. Siempre estamos trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Educación Pública. Tenemos aquí también una gran alianza con entidades locales como Amexid, ANUYES, que están forjadas en México, pero tienen una red muy grande. Y también mencionarles, por ejemplo, el Erasmus, que nos ayuda a tener una vinculación interesante con Europa. Muchas veces estas convocatorias que se lanzan Erasmus tienen son muy integrales, es decir, te incluyen una movilidad en la cual ya tienes un lugar y el dinero para poder irte. Entonces, también pueden estar muy al pendiente de todas estas convocatorias que más adelante platicarán, que son derivadas de estas relaciones interinstitucionales que la UNAM siempre está cuidando y forjando con distintas instituciones nacionales e internacionales. Y bueno, pues dentro de esta subdirección también tenemos una convocatoria muy interesante, que es un programa para actividades especiales de cooperación interinstitucional, PAESI, como les decía, nos gustan mucho las siglas, entonces le llamamos PAESI, y esta está especialmente dedicada para el personal académico, porque para nosotros es importante presentarles una internacionalización que va para muchas áreas, no solamente para las áreas estudiantiles, sino también para las áreas académicas, incluso los miembros de los equipos administrativos, el staff, ¿no? Que también puede tener alguna integración por aquí. Entonces, en esta convocatoria se impulsa y se fortalece el trabajo y la cooperación de la comunidad académica de la UNAM con sus pares nacionales e internacionales, ¿no? Es una convocatoria que se puede hacer a ambos niveles. Y el objetivo es desarrollar acciones de docencia, divulgación académica, difusión de la cultura y muchas otras encaminadas a favorecer la proyección internacional nacional de la UNAM. Y generalmente hay dos convocatorias o una convocatoria que se parte en dos periodos al año. Entonces, para que también, por favor, ustedes lo puedan revisar si son académicos de la UNAM, pues saber que tienen esta oportunidad. Vamos a pasar ahora a la Dirección de Cooperación Académica, la dirección a mi cargo. ¿Qué hacemos desde la Dirección de Cooperación Académica? Bueno, pues en esta imagen quisimos englobar de manera gráfica todo lo que nosotros buscamos al hacer cooperación internacional. ¿Qué es la cooperación internacional? Pues es todas estas análisis, alianzas, negociaciones y trabajo internacional con instancias en el extranjero para culminar en alguno de estos puntos que ustedes pueden ver en la pantalla. Todo esto lo hacemos en la universidad y se hace gracias a toda esta cooperación que nosotros realizamos desde la DGESI. ¿Qué podemos lograr? Bueno, nosotros hablamos con alguna institución de educación superior en el extranjero
que esté interesada en hacer alguna negociación con la UNAM y fomentamos que se puedan hacer actividades como publicaciones conjuntas, programas conjuntos de grado, algunos proyectos de investigación en conjunto, también la divulgación de la cultura, que desde luego es importantísima para la UNAM. También hay muchos seminarios, ustedes a lo mejor han escuchado de cursos internacionales, estos también se fomentan. Ya hablamos del COEL, ya hablamos de la escuela de verano, y nuestra estrella dorada en la parte de vinculación y hacer cooperación es lograr tener movilidad estudiantil y académica. Lo que hacemos nosotros es negociar con estas 10 lugares para que ustedes puedan ir y tener un espacio dentro de estas instituciones. Y a su vez, ellos puedan mandar a alumnos internacionales a alguna de nuestras entidades académicas. Siempre hacemos un uno a uno, ¿no? Tratamos de ser recíprocos y de que esto funcione de esta manera. Entonces, toda la cooperación internacional académica que hacemos nosotros se va a centrar en estos grandes rubros que están viendo en pantalla. Si ustedes están interesados o ya están dentro de algún proyecto o quieren impulsar algo, pueden también contactarnos y ver cuál es la mejor manera de hacerlo. No olvidemos que tienen su propio representante de internacionalización y lo voy a estar mencionando mucho porque esa persona, él o ella, es su primer contacto con la internacionalización y está ahí en casa, ¿no? Para que también lo consideren. ¿Qué hacemos nosotros con toda esta internacionalización? Bueno, pues generalmente, no siempre, porque no es necesario, pero sí es muy importante, culminan en instrumentos consensuales que llamamos convenios. Hay convenios específicos, generales, de colaboración. Aquí vemos que tenemos convenios con gran porcentaje del mundo, pues son 928 convenios vigentes al día de hoy. Es decir, podemos hacer algún tipo de cooperación académica, como ya lo vimos anteriormente, con cerca de 1000 universidades o instancias en el extranjero. Si se dan cuenta en la gráfica, podemos ver el porcentaje. Tenemos 44% con Europa. Los invitamos a que conozcan cuáles son las instituciones con las que tenemos nosotros esta vinculación para que también puedan abrir estas puertas, ¿no? Y conocer un poco más de a qué universidades se podrían ir. Tenemos con América Latina, desde luego, pues somos una universidad ubicada en Latinoamérica y nuestra movilidad hacia allá y nuestra cooperación académica es intensa. También tenemos con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, pues son socios estratégicos de la UNAM, ¿no? Y desde luego que tenemos por ahí un 11%. Y bueno, tenemos con Asia y Oceanía un 6%, con África un 2% y con el Medio Oriente 1%. Y bueno, pues en este total podemos encontrar estos 928 convenios vigentes al día de hoy, con los que ustedes pueden hacer algún tipo de cooperación internacional. Les invitamos a que conozcan esto muy bien. Bueno, y en cuanto a otras convocatorias que nosotros podamos tener, desde la Dirección de Cooperación Académica, coordinamos dos convocatorias. Una de ellas es la convocatoria PITAE, que ya les había mencionado hace un momento, que es esta convocatoria que está dedicada a egresados de la UNAM. ¿Qué buscamos? Pues apoyarlos para que realicen actividades de impulso a su titulación. Lo que queremos es que culminen bien. Si ustedes ya tienen un proyecto, que ya lo han estado avanzando y les hace falta algo para poder concluirlo, y ese algo es a lo mejor una investigación en el extranjero, o tienen que ir a utilizar un microscopio en no sé dónde, o tienen que ir a hacer una investigación al zoológico de San Francisco, aquí podríamos ver la manera de que con esta convocatoria ustedes logren ese objetivo, porque finalmente es un impulso a su titulación y con esto lo lograrán. Como mínimo, tienen que ser 12 semanas en el extranjero. Los apoyos son un pago parcial de la estancia o el transporte. Estos son apoyos parciales, les recordamos esa parte para que la tengan en cuenta. Y bueno, pues tienen un año después de haber culminado su actividad para titularse y nos tienen que entregar el título. Que bueno, a ustedes, ustedes son los principales interesados en titularse y eso lo tenemos clarísimo. Y otra convocatoria que tenemos es la convocatoria PAESI, que se parece a la que acabábamos de decir en Fomento, pero esta está dedicada a alumnos y egresados. Como máximo, en esta sí es como máximo, tienen 12 semanas para poderse ir y los apoyos son complementarios o pago parcial o total para una estancia o transportación.
Igual si hay alguna actividad que ustedes ya están desarrollando, ya tienen su proyecto, pueden ir. Esta no es con fines de titulación, pueden estar en algún otro semestre, todavía les puede faltar algo para terminar y pueden hacerlo si es parte de sus proyectos de trabajo académico. Entonces, estas son las convocatorias que manejamos dentro de la Dirección de Cooperación Académica. Y ahora vamos a escuchar qué nos tiene la maestra Brenda Gasca en términos de la Dirección de Intercambio y Movilidad Estudiantil. Gracias, Brenda. Gracias, Jessica. Bueno, pues espero que esta información les esté pareciendo muy interesante. Justamente lo que comenta Jessica, nuestra oficina intenta tener una amplia gama de oportunidades para toda la comunidad universitaria en diferentes modalidades de movilidad. Si me pasas la siguiente, Jess, por favor. En cuanto al programa de movilidad estudiantil que se gestiona en nuestra oficina, creo que no la puedo pasar. Jess, ¿podrías ayudarme con la presentación? Gracias. Existen diferentes modalidades para hacer movilidad, ¿no? O actividades académicas en el extranjero. Estas se engloban principalmente en lo que nosotros denominamos estancias o cursos. Y de estas están las estancias semestrales, que seguramente ustedes identifican, son bastante populares. Son aquellas en las que se cursan asignaturas durante un semestre académico completo en una universidad, en este caso nacional o internacional, que también gestionamos desde nuestra oficina. La otra son estancias un poco más cortas en cuanto a tiempo, con finalidades diferentes, como las de investigación, las de perfeccionamiento de idioma o de capacitación, o experiencia profesional o titulación, que ya Jessica les mencionó un poco las opciones que hay de financiamiento para este tipo de actividades. También hay alumnos que realizan actividades de muy corta duración, porque participan en reuniones académicas o premios o concursos o congresos. La siguiente, por favor. En cuanto al financiamiento, pues la movilidad más gruesa que se gestiona desde nuestra oficina es la de intercambio estudiantil o la de movilidad semestral. Y para ello, además, también se hace gestión con diferentes financiadores, tanto externos, como ejercer el presupuesto también que tiene la universidad para este programa, a través de becas de movilidad estudiantil que le denominamos UNAM-DGESI, que están en el marco de los programas de becas federales en Visacuña. Las becas de Santander Universidades, que es el banco que ha estado financiando por varios años la movilidad tanto nacional como internacional. Tenemos una colaboración importante con la Fundación UNAM, quien a través de los donantes con los que ellos colaboran, pues apoyan en la consecución de recursos para el programa de movilidad estudiantil. También existen posibilidades de conseguir apoyos a través de gobiernos extranjeros o instituciones extranjeras, principalmente con las que trabajamos de manera regular, son con las becas ILA, que da Canadá, las becas que da Japón para estudiantes extranjeros, Corea, con los programas de Erasmus, con una universidad en China, la Universidad Autónoma de Madrid en España. Y así, si ustedes identifican a través de los gobiernos extranjeros, existen varias alternativas en las que ofrecen apoyos económicos para estudiantes que van a los diferentes países a hacer actividades académicas. También tenemos vinculación con algunas organizaciones, principalmente tenemos el caso de una compañía que se llama Bain Company. Esta empresa ha estado apostando a la movilidad estudiantil que se gestiona a través de nuestra oficina, apoyando con una beca para un alumno en específico, con características específicas, que vaya a hacer movilidad. Y obviamente puede tener beneficios adicionales en el futuro en la parte laboral, ¿no? Entonces, también es una fuente importante de financiamiento. Adicionalmente, pues, los alumnos tienen que tener claro que las becas regularmente tienen un monto limitado, y si ustedes tienen intención de hacer actividades en el extranjero, pues deben de ir planeando esto para que puedan ir programando gastos y diferentes costos que tiene realizar una movilidad estudiantil. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que hacemos esta movilidad semestral? Ya les platicaba la licenciada Jessica sobre esta colaboración intensa que se busca, esta negociación que se hace con las diferentes universidades.
La movilidad semestral tiene la particularidad de tener la necesidad de tener una colaboración formal con las universidades a través de convenios generales que nos ofrecen lugares, espacios para que los alumnos de la UNAM puedan realizar actividades en el extranjero, pero va de la mano con la reciprocidad de que los estudiantes de esas universidades también puedan venir a la UNAM a realizar actividades. Entonces también es importante que de manera integral en la universidad la colaboración sea con las entidades académicas, ¿no? Entonces, si ustedes ven a estudiantes extranjeros que están aquí en su facultad haciendo actividades, pues es una manera también de acercarse con ellos, de impulsar o fomentar este interés por venir a la UNAM, dado que si ellos vienen, tenemos nosotros más posibilidades de poder ir, ¿no? De que nuestros alumnos vayan también al extranjero. Adicionalmente a los convenios que se gestionan en nuestra oficina o los específicos que puede haber, también tenemos colaboración a través de redes o consorcios. La licenciada Jessica les mencionaba una importante de la red de macrouniversidades, pero también colaboramos a través de otros espacios, como por ejemplo son el Consorcio para la Colaboración de Educación Superior en América del Norte, que denominamos CONAGEC, que la colaboración ha sido tan intensa que periódicamente publicamos convocatorias en el marco de esta colaboración, en donde se ofertan espacios para que nuestros alumnos de la UNAM puedan hacer actividades en el extranjero. Adicionalmente, existen los convenios específicos en los que la Facultad de Contaduría y Administración es un ejemplo, una punta de lanza dentro de la universidad, por la cantidad de convenios específicos que tienen y la posibilidad de hacer una convocatoria especial para sus alumnos de manera local. También colaboramos con la Universidad de Beijing Foreign Studies en China. Tenemos una convocatoria muy especial que implica, además de la movilidad semestral, implica también una estancia de dominio de idioma, de inmersión al idioma, y una práctica profesional, que es la convocatoria de COSPI, que aun cuando está limitada para ciertas áreas específicas de conocimiento, pues pretende ofrecer una formación integral, ¿no? Este programa. Los Erasmus Plus que nos hemos sumado a través de estos programas, las universidades europeas ofrecen la posibilidad de que los alumnos de la UNAM realicen una estancia de movilidad semestral. También tenemos una colaboración periódica que sale cada año con la Universidad Autónoma de Madrid, que además está financiada por Santander España, el Banco Santander en España, que les ofrece entonces un combo, ¿no? Tanto el lugar, el espacio, como un financiamiento para que ustedes puedan costear esos gastos allá. Y también tenemos modalidad abierta, que le denominamos visitante, que no es necesariamente en el marco de un convenio, pero un alumno de la UNAM pudiera realizar una estancia de movilidad semestral en una universidad, pagando las cuotas que tengan establecidas las universidades para los estudiantes extranjeros. Evidentemente, la diversidad en este sentido de los costos es amplia, pero ustedes pueden encontrar universidades cuyos costos no son tan altos, que son universidades de muy buena calidad, en donde los alumnos podrían hacer este tipo de estancias financiándose de manera personal. Hay otras que sí son un poco más caras y es un poco más complicado que ustedes puedan, que se pueda reunir la cantidad que requieren, pero existe la posibilidad, y eso es lo importante que ustedes lo sepan, ¿no? Adicional a las convocatorias que se gestionan de manera regular con los espacios exentos de los pagos de colegiaturas, pues esta oportunidad también existe en la universidad y seguramente ha habido alumnos que la han tomado y les ha ido muy bien. La siguiente, por favor. Esto es en general en el marco de los programas de movilidad estudiantil. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Jessica y a Brenda a nombre de la maestra Mitzi Gómez, quien es la titular de la Secretaría de Cooperación Internacional, su enlace en este caso, y desde luego también a nombre del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, nuestro director. Y bueno, pasaríamos ahorita a una sesión de preguntas para que pudiéramos aclarar algunos puntos después de ver la inmensa oferta que tenemos en nuestra facultad. Seguramente ustedes lo saben, desde luego, de primera mano es una de las
que más interesadas está y que participa en esta movilidad tanto internacional como nacional y también a su vez recibe, ¿no?, a nuestros estudiantes del extranjero. Y bueno, la primera pregunta, ¿existen cursos UNAM COIL gratuitos que mencionaba Jessica? Por favor. Sí, muchas gracias. Afortunadamente, hasta ahora, todos los cursos COIL que se han realizado en la UNAM han sido gratuitos. Creemos que esta modalidad va a seguir así. No sabemos si en algún punto va a comenzar a tener algún costo, pero hasta ahora no. Entonces es el momento de aprovechar y realizar estos cursos COIL. Gracias, Jessica. La siguiente pregunta, ¿cuántas movilidades de estudiantes se dan en el año aproximadamente? Supongo que es para Brenda. ¿Cuántas qué, perdón? Movilidades de estudiantes, o sea, ¿cuántos al año tenemos ¿Cuántos aproximadamente? estudiantes? Ujú. Mira, estudiantes que vienen a la UNAM, regularmente, voy a hablar con números antes de la pandemia, ¿no? Porque hay un parteaguas importante. Venían ya entre 500 y 600 estudiantes a la UNAM por semestre. Entonces, al año estábamos hablando de más de 1000 estudiantes aquí en la UNAM, lo que representa un impacto importante en lo que denominamos internacionalización en casa, ¿no? Porque cada estudiante que llega a un aula de cualquier facultad, pues obviamente permea en la comunidad cercana, ¿no? Los alumnos que están en ese grupo, los alumnos que están en esa carrera, los alumnos que están en esa facultad. Entonces, para nosotros es muy importante que vengan los estudiantes extranjeros. Cuando llega la pandemia, pues todo se limita, ¿no? La UNAM cerró prácticamente sus puertas para recibir estudiantes por 3 semestres. Entonces, apenas en este año 2022 nos empezamos a reactivar. En el primer semestre del año hubo participación como del 40% de las entidades académicas. Ustedes saben que no todas habían podido todavía regresar a la presencialidad, entonces todavía no estábamos en posibilidad de recibir estudiantes, pero sí hubo algunos, entonces tuvimos aproximadamente como 50 estudiantes en el primer semestre del año, ¿no? Entonces eran poquitos, aunque empezaba a haber ya otra vez interés en venir. Ya para la versión del segundo semestre, ahorita tenemos entre nacionales y extranjeros, tenemos como 370 estudiantes. Entonces, y ya la demanda ya fue mucho mayor, ¿no? Entonces empiezan otra vez a tocar las puertas. Estamos ahorita justo la próxima semana, el lunes, nuestra convocatoria de movilidad entrante para estos estudiantes abre su registro, pero ya tenemos muchísimos correos electrónicos, tanto de estudiantes como de universidades extranjeras, que están queriendo reanudar la colaboración con nosotros para que sus estudiantes puedan venir. Entonces, aquí el exhorto es para las entidades académicas, Rocío, para que estén abiertas a recibir a los estudiantes y obviamente a todos los alumnos de la comunidad universitaria para que encantados puedan recibir a estos estudiantes, ¿no? Les decía yo que la movilidad pues es recíproca. Entonces, es importante que ellos vengan, que se sientan tranquilos, seguros, estando en la UNAM, que disfruten de la calidad académica y todas las oportunidades que la UNAM ofrece para ellos, para que se enamoren y enamoren también a los demás estudiantes y puedan venir. Gracias, Brenda. Desde luego con los brazos abiertos, sobre todo hablando de parte de nuestra facultad. Bueno, y en lo personal, ahorita que yo estoy impartiendo una asignatura de desarrollo sostenible, tengo una alumna que viene de Francia. Entonces, sí es toda una experiencia muy agradable. Claro. Y al igual que nuestros alumnos que van, ¿no?, al extranjero, regresan con otra mentalidad, ya muy, muy cambiados. Es una experiencia muy, muy de mucha oportunidad para ellos. Ahorita tomando la referencia que se hace de la pandemia, Brenda, ¿qué retos enfrentó la DGESI en este periodo? Híjole, muchísimos, pero todos han sido muy fructíferos, me parece. Mira, cuando estuvo la pandemia, nosotros teníamos ya una generación de alumnos que estaban saliendo al extranjero, algunos ya estaban afuera, y teníamos estudiantes aquí en la UNAM. Entonces, ese semestre, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran las alternativas que cada alumno tenía. Fue un trabajo muy artesanal, ¿no? Porque cada alumno fue diferente, ¿no?
Dependía de la universidad en la que estuvieran, si iban a tener o no actividades presenciales, si empezaron a hacer estas opciones en línea, ¿no? Muchas, pues, a todos nos agarró en el momento, no estábamos preparados, pero hubo quienes respondieron muy bien, Rocío, y entonces hubo varias universidades, muchos alumnos que lograron concretar su estancia académica hasta obtener calificaciones, por ejemplo, incluso terminar proyectos de investigación a la distancia, ¿no? Entonces, después de que ya habíamos concretado con varios de ellos, hubo algunos que en efecto ya no pudieron salir, muy poquitos, ¿no? De algunos países en los que apenas iban a empezar clases y de repente aeropuertos cerraron, ¿no? Y todo el cielo comercial cerrado, entonces sin posibilidad de salir. Sí hubo algunos casos, pero son contados, ni siquiera creo que termino mis manos para poder contar los casos en los que sucedió algo tan drástico. La mayoría lograron concretar actividades. Algunos se reincorporaron a la UNAM, ¿no? También la UNAM hizo ese esfuerzo por poder regularizarlos y que siguieran aquí tomando actividades. Después, el siguiente reto fue muchos de los que estaban afuera, regresarlos a México, ¿no? Los cielos cerrados, comercialmente, estuvimos en colaboración muy intensa con la Secretaría de Relaciones Exteriores para repatriar a nuestros alumnos. Seguramente recordarán algunas noticias, ¿no? Y información en redes sociales de alumnos varados en muchas partes del mundo. Afortunadamente a nuestros alumnos no estuvieron en una situación tan crítica, pero el segundo semestre, el primer semestre y parte del segundo semestre del año, el reto era poderlos regresar. Nos tardamos, creo que los últimos que se regresaron hasta noviembre de ese año, ¿no? Del 2020. Entonces, este también fue un reto importante que, insisto, fue algo artesanal, ¿no? Caso por caso. Después, el otro reto que yo identifico fue la decisión drástica que se tomó en la UNAM de cerrar por completo la movilidad, ¿no? Rectoría emitió un acuerdo a mediados del semestre del año de 2020 en el que se cerró completamente. Entonces, no podíamos ni mandar ni recibir estudiantes, ¿no? Creo que esa parte fue de lo más complicado, porque teníamos ya un grupo de alumnos seleccionados para hacer movilidad estudiantil, ya lo tenían en el plan, pero no había manera de salir, las universidades no podían recibirlos, y muchas de ellas ni siquiera podían tampoco ofrecer actividades en línea. La UNAM misma no ofreció actividades en línea, ¿no? No hubo alternativas en las facultades para ofrecerle a los estudiantes extranjeros. Entonces, toda esa generación del segundo semestre de 2020 se trasladó también con un trabajo meticuloso de las entidades académicas y caso por caso se trasladó lo que fue posible a la movilidad que se realizó en primavera del 2021, en el primer semestre del 2021. Entonces, esa generación se caracterizó por ese trabajo muy puntual de lograr lo que se pudiera. Y sí hubo varios alumnos que lograron salir en el primer semestre del 2021. Ya para el segundo semestre las cosas ya se fueron regularizando y te das cuenta que el control de la pandemia a nivel internacional nos ha permitido retomar esas ganas, ese interés, ese ímpetu por hacer actividades afuera, ¿no? Por conocer, por tener una inmersión completa, integral en lo académico con las diferentes universidades. Y a partir de ahí, del segundo semestre del 2021, las cosas han retomado un cauce, pero se quedó de manera adicional la parte virtual, ¿no? Lo que comenta Jessica, las colaboraciones en línea, la posibilidad de que los alumnos cursen asignaturas a distancia con diferentes universidades. Entonces, me parece que al hacer el balance, pues ha sido muy enriquecedor, porque logramos surcar ciertos retos, pero ahora además tenemos otras alternativas, otras posibilidades en las que seguramente íbamos a llegar en algún momento, pero la pandemia vino a acelerar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a pesar de las adversidades, ha sido bastante enriquecedor esta experiencia y hemos podido avanzar en otros rubros que quizá no habíamos todavía identificado como oportunidades. Gracias, Brenda, y sobre todo, pues priorizando la seguridad, ¿no? De nuestros alumnos y también de los alumnos que nos visitan del extranjero. Pero qué bueno que se dieron estas alternativas, ¿no? Creo que en todas las entidades estamos todavía conservando la parte en línea para apoyo, ¿no? Que finalmente fue de la cual tuvimos que tener alternativa en ese momento de la pandemia. Y bueno, Jessica, en el caso de
del convenio que se tiene de macrouniversidades públicas, aproximadamente ¿cuántas universidades participan en estos convenios? ¿Con cuántas tiene la universidad esta colaboración? Bueno, la universidad tiene, son dos cosas distintas, ¿no? La universidad es parte de esta asociación, que Ujú. son muchas universidades, y no quiero dar un número erróneo en este momento, pero son muchísimas universidades. E independientemente de eso, la UNAM tiene más de 900 convenios vigentes con instituciones de educación superior en el extranjero. Me gustaría mucho enfocarme más en esta parte de los convenios, porque además de que es algo que Ujú. manejo mejor, quiero que todos ustedes lo conozcan, es que nosotros hacemos cooperación con universidades de muchísimo prestigio a nivel internacional. Y a veces por situaciones ajenas a incluso a los mismos alumnos, no se enteran de estas oportunidades que hay, ¿no? Nos hemos encontrado y es muy curioso con el hecho de que los chicos siempre buscan universidades principalmente españolas y latinas con las que se pueden ir a hacer pues alguna movilidad en el extranjero, pero dejan un poquito de lado todas estas opciones que hay con universidades estadounidenses, canadienses, europeas, asiáticas, ¿no? Tenemos convenios con universidades japonesas de mucho prestigio, con universidades chinas, incluyendo la universidad con la que nosotros tenemos un convenio especial porque estamos alojados dentro de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, en donde también pueden hacer alguna importante actividad. Recordemos que parte de la formación de un alumno universitario es el idioma, ¿no? A veces nos da mucho miedo porque decimos, ay, es que irme a hacer una movilidad a un lugar donde no hablen español, uy, ¿no? Y hablan un buen nivel, porque nos lo hemos encontrado, Bren y yo lo platicamos muy seguido, ¿no? O sea, sí hay alumnos que hablan otros idiomas, nosotras mismas tuvimos que estudiar otros idiomas en la carrera, incluso, por ejemplo, yo me titulé con otro idioma que no era inglés, ¿no? Entonces sé que sucede, pero a veces nos puede dar un poco de miedo el cómo le voy a hacer, no es lo mismo en la clase que en el extranjero. Los invitamos a que se quiten ese miedo y que vivan la experiencia, porque además estarían integrándose a universidades de muchísimo prestigio, que tenemos la fortuna, nos buscan para hacer internacionalización, buscan a la UNAM tiene un reconocimiento internacional increíble, ¿no? Entonces, sí me gustaría que lo pensáramos y lo repensáramos antes de tomar una decisión. Yo sé que muchos chicos estarán pensando ahorita, ay, no, es que yo sí prefiero irme a Barcelona porque es una zona de confort, Argentina, ¿no? Pero no saben la experiencia que nos han contado los alumnos que regresan de Inglaterra, de Francia, de Alemania, ¿no? Muchos de ellos regresan a hacer maestrías o doctorados o hacen investigaciones, tienen oportunidades de hacer trabajos posteriores a la carrera. Son oportunidades muy grandes y algunas instituciones de educación superior incluso te apoyan a que aprendas el idioma del país al que vas mientras estás estudiando, ¿no? Lo hemos visto mucho con las universidades francesas que dicen, te vamos a dar además clases de francés para que puedas integrarte más rápido a la sociedad. Entonces, hablando de estos 900 y tantos convenios que vimos en la pantalla, les pediríamos que por favor busquen esta oportunidad y que así lo puedan integrar. Y miren rápidamente el dato de las universidades que se encuentran en la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, pues tenemos 37 universidades públicas de 20 países y esto pues es un dato también interesante, ¿no? Una colaboración que tiene la universidad ahí, donde además la UNAM está. Entonces Claro. nos da gusto y no lo decimos con el afán de presunción, sino al contrario, para que los chicos se sientan orgullosos del lugar en donde están estudiando y vayan a representar a México con mucho orgullo. Gracias, Jessica. Y desde luego que no sea una barrera el idioma, ¿no? Finalmente ya la mayoría de las entidades, el idioma es parte de este requisito, ¿no? Para titulación. Entonces, sí aprovechar toda la oferta que tenemos en prácticamente todos los continentes, ¿no? Y desde América hasta Asia, ¿no? Entonces, sí, aprovechemos todas estas oportunidades. Y en este sentido, ¿cuáles son los requisitos, digamos, principales?
Brenda, para poder que nuestros alumnos hicieran estas movilidades? Hablando primero por la parte semestral que mencionabas y después la titulación, ¿no? Que también la tenemos considerada. Sí, quisiera nada más agregar algo a lo que acaban de comentar sobre la importancia del idioma y resaltar la relevancia que ha tenido la participación de la Facultad de Contaduría en ofrecer cursos en inglés, ¿no? Eso, hay muchas universidades que quieren venir para acá y no tienen el dominio a lo mejor del español, pero la Facultad de Contaduría ha sido una alternativa excelente porque ofrecen cursos en inglés, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, quería mencionarlo porque es algo relevante y también su facultad, pues, es punta de lanza en esto, ¿no? Sobre los requisitos, pues, miren, la oferta es, digamos, acotada y la demanda es muy alta, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es una convocatoria en la que se concursa por un espacio, en el caso de la movilidad semestral, y se compite, déjenme llamarlo así, con toda la comunidad universitaria, porque en general las convocatorias están abiertas a todas las carreras, a todos los estudiantes de la UNAM, ¿no? Entonces, los requisitos principales son haber cursado un cierto número de créditos aquí en la UNAM. La mayoría de las universidades ofrece cursos para que vengan estudiantes extranjeros, como seríamos nosotros, en los semestres más avanzados, ¿no? Lo mismo que pasa aquí en la UNAM. Entonces, se requiere que los alumnos cuando participen tengan al menos el 44% de avance, es decir, que vayan como entre cuarto y quinto semestre, pensando en que la movilidad estudiantil se va a realizar casi un año después de que participan en la convocatoria, ¿no? Entonces, además van a tener aquí un semestre adicional para seguir avanzando en sus créditos y que las alternativas de asignaturas que van a cursar en el extranjero, pues sean un poco más especializadas, ¿no? Las que van a ir a cursar. El avance, el promedio también es algo importante. Las convocatorias solicitan que al menos tengan 8.5. Sin embargo, sí quisiera yo recalcar o mencionar que la mayoría de los alumnos que obtienen un espacio tienen promedios superiores a 9, ¿no? En el mayor de los casos. La cuestión del idioma, como mencionaban, si los alumnos tienen interés en cursar asignaturas en una universidad que no es hispanohablante, necesitan tener certificado su dominio de idioma de la lengua que sea. La más tradicional con la que concursan es con el inglés, pero como dice Jessica, si se arriesgan y se aventuran y se empeñan en estudiar un idioma distinto, hay muchas oportunidades que a veces se quedan desiertas porque los alumnos no están certificados en el alemán o no están certificados en el chino, en el japonés, en el francés, en el portugués, ¿no? El portugués, tenemos universidades excelentes tanto en Brasil como en Portugal que se quedan desiertas porque no hay alumnos que tengan el dominio del portugués, ¿no? Al menos no certificado. Entonces, los exhortamos a eso, ¿no? Y es uno de los requerimientos en las convocatorias. Se solicita que tengan un nivel B2, que es equivalente al intermedio, de cualquiera de los idiomas en los que vayan a concursar. Algo también súper importante es que cuenten con el aval de su entidad académica, ¿no? Como bien dice Jessica, además de la figura del responsable de internacionalización, también existe una figura como responsable de movilidad estudiantil. En el caso de la facultad es la misma persona. En contaduría, la maestra Mitzi. A través de ellos se dirigen y se hacen llegar las solicitudes aquí a la DGESI, ¿no? De las convocatorias generales de movilidad semestral. Entonces, tienen que tener ese aval y contar con un programa académico. Desde mi punto de vista, creo que eso es lo más importante, ¿no? El destino que los alumnos elijan tiene que ser un destino en el que ellos puedan realizar sus actividades, es decir, que tengan asignaturas afines, porque la finalidad principal del programa de movilidad semestral es que los alumnos revaliden sus estudios que realizan en el extranjero como parte de los créditos que tienen en su plan de estudios. Básicamente son esos. Lo demás son cuestiones de fechas y formatos que no tienen mayor problema, ¿no? Y sobre la convocatoria para titulación, Jessy, si quieres compartirle requisitos. Gracias, Brenda. Sí, gracias. Bueno, pues primero que nada necesitan ser egresados con el 100% de créditos cumplidos cuando hagan su postulación. Es decir, no pueden tener el 80, no pueden tener el 98, tienen que tener el 100, si no, no pueden inscribirse. También no deben de tener más de 2 años de haber egresado.
Ya tienen 2 años un día, no pueden integrarse al programa. El proyecto de PITAE, como le llamamos, tiene 2 vertientes. Una que puede ser con un proyecto propio, que yo le explicaba hace rato y ahorita voy a detallar. Yo ya tengo una investigación con la Universidad de Vancouver, en donde estoy trabajando con un profesor, un tema sobre moléculas no sé qué. Y me hace falta terminar un capítulo de mi tesis para poder titularme, y ese capítulo lo tengo que terminar allá. ¿Por qué? Porque allá hay un laboratorio especializado que el profesor me va a prestar para poder trabajar. Entonces, ese candidato es un candidato óptimo para aplicar a esta solicitud, para hacer esta solicitud. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto propio, ya tiene un tutor aquí, tiene un tutor allá, algo determinado que va a hacer en una universidad o en una instancia internacional. A él se le puede apoyar perfectamente. Otra modalidad son los proyectos que nosotros llamamos autorizados. Los proyectos autorizados son proyectos propios de las sedes de la UNAM en el extranjero y generalmente son para hacer prácticas profesionales en las sedes. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy egresada de la carrera de diseño gráfico de la FES Acatlán. Vamos a poner un mejor ejemplo. Yo soy egresada de informática de la Facultad de Contaduría y Administración, y hay un programa propio de la autorizado de la UNAM Canadá para que yo pueda hacer mis prácticas profesionales allá. Entonces, yo puedo hacer mi solicitud si ya cumplí con estos requisitos mencionados, y ellos se van a hacer su práctica profesional allá. Tienen que tener, evidentemente, dentro de sus modalidades de titulación, la práctica profesional en el extranjero y, bueno, cumplir con los requisitos propios de esa modalidad de titulación. A su vez, la UNAM Canadá va a poner propios requisitos para el egresado, es decir, que hable inglés, que hable francés, que tenga tal promedio. Cada sede tiene sus propios requisitos. Entonces, hay 2 modalidades, insisto, es la modalidad de proyectos propios del egresado y proyectos autorizados de las sedes, o podrían ser alguna otra instancia en el extranjero que esté entrando en este programa. La convocatoria, digo, no es comercial, pero aprovechamos el espacio, va a salir las primeras semanas de octubre, para que estén muy al pendientes y recuerden acercarse, en este caso, a la maestra Mitzi Gómez, que es la responsable de internacionalización de la Facultad de Contaduría y Administración. Gracias, Jessica. Y sí es importante lo que mencionaban en cuanto a esta movilidad en semestres, porque sí es considerar estudiar un semestre de su carrera en el extranjero, ¿no? Y para eso, bueno, en nuestro caso en la facultad, pues primero tienen que pasar con el jefe de carrera para poder autorizar que sí son equivalentes las asignaturas que quieren cursar, y bueno, ya después será con Mitzi y ya con la parte de ustedes. Y bueno, hablando de los egresados, Jessica, tenemos una pregunta. ¿Ellos pueden formar parte del programa Un Amigo? No, tienen que ser alumnos, tienen que Alumnos. ser Ok. alumnos de la UNAM, porque justo como les decía, son su par, están con un alumno extranjero que está estudiando en la UNAM. En este caso no podrían ser parte, pero lo dejamos en el tintero. Vamos a platicar con nuestra compañera, la maestra Dolores González Casanova, que es la subdirectora de Fomento a la Internacionalización y la que se encarga de este programa, para ver si puede por ahí haber alguna alternativa para egresados, pero hasta ahora es alumnos en la UNAM. De acuerdo, gracias. Otra pregunta. ¿Todas las facultades de nuestra universidad tienen acceso a la titulación por actividades académicas en el extranjero o depende de algún factor? Ya lo mencionaba, tienen que revisar las modalidades de titulación que tengan sus entidades académicas, pero revísenlo bien y con conciencia. Porque como les dije ahorita, si tú tienes un proyecto donde tú, parte de tu proyecto, tú te vas a titular por tesis, ¿no? Esa es mi modalidad, es una tesis. Pero el capítulo 3 es esta investigación que tengo que hacer en tal lugar, en tal laboratorio de tal universidad, y yo ya tengo trabajado ese proyecto con el director de no sé qué, de laboratorio tal, a lo mejor ahí podría ser, ¿no? Entonces siempre hay alternativas.
va a sonar muy absurdo, pero es mejor decirlo, lean la convocatoria con mucha atención. Paso 1 de todas las actividades internacionales que quieran hacer, lean muy bien todas las convocatorias y todos los anexos y todas las cartas y todo, léanlo muy bien, porque ahí luego viene las alternativas que ustedes pueden tener y se podrían estar quedando fuera de una gran oportunidad por no leer y que no sea por no leer, ¿no? De acuerdo. Y en este sentido, ¿cuándo inician las convocatorias de movilidad? Desde luego aquí en la facultad, en cuanto se tienen, se publican, pero ¿dónde nos recomiendan estar atentos? Mira, las convocatorias de movilidad, que le llamamos convocatorias generales, se publican 2 veces al año. Regularmente se publican entre marzo y abril y en octubre. Ahorita todavía estamos en espera de que autoricen la siguiente. Ya tendremos en su momento la información con las fechas y todo. No tenemos aquí en la diapositiva la página de la DGESI, pero se las damos. Es www.unaminternacional.unam.mx, porque además de esto que les venimos a platicar el día de hoy, la DGESI tiene difusión de muchísimas otras oportunidades que nos llegan tanto de gobiernos extranjeros, de universidades extranjeras, de cosas con posgrados, para ir a hacer los grados completos en otro lado. Hay muchísima información, ¿no? Tenemos una agenda completa de alternativas. Entonces, si ustedes se meten a nuestra página y exploran estas alternativas, seguramente van a encontrar algo interesante a lo que puedan aplicar. Entonces, adicional a las convocatorias generales, existe una gama muy amplia de oportunidades. Bren, yo sumaría también las redes sociales. Ahora que los chicos son 100% mediáticos, Instagram, Facebook, YouTube, o sea, tenemos todas las redes muy activas, principalmente Facebook e Instagram. Entonces ahí a lo mejor podrían encontrar toda la información rápida para después irse al portal. De acuerdo. Y bueno, casi estamos en fase de terminar la convocatoria, ¿no? Que tenemos vigente, las convocatorias, porque hemos estado trabajando muy cerca con la maestra Mitzi en este sentido. Y bueno, aprovechar, ¿no? Aprovechar es parte de todo lo que esta gran universidad nos ofrece como alumnos, ¿no? Yo creo que hubiéramos querido tener todo este acercamiento, hablamos de las generaciones anteriores, ¿no? Tener esta posibilidad y esta apertura, entonces que sea de bien y que la puedan aprovechar, ¿no? Nuestros alumnos. Y bueno, pues no me queda más que nuevamente agradecerles a nombre de la maestra Mitzi Gómez, de nuestro director, el maestro Tomás Rubio, la participación, esta información enriquecedora que seguramente va a permear a nuestros alumnos, en particular en la facultad, y bueno, que sea también para otras entidades académicas. Muchísimas gracias por toda la información y la oportunidad y la presencia que tuvieron con nosotros. Muchas gracias, Brenda Gasca, y muchas gracias, Jessica Carpintero. A ustedes por la invitación. Mucho éxito en su festival. Gracias y continúen colaborando y participando en este segundo Festival Internacional. Muchas gracias.